Inversores de Estados Unidos señalan el riesgo de represalias tras la orden de Biden contra China. Aunque el mercado se encogió de hombros ante la decisión del presidente Joe Biden de prohibir algunas inversiones tecnológicas de Estados Unidos en China, los inversores estadounidenses se mostraron preocupados por la posibilidad de que Pekín tome represalias o deje de comprar tecnología estadounidense. Con el objetivo de proteger la seguridad nacional y evitar que el capital y la experiencia estadounidenses contribuyan a la modernización militar de China, Biden emitió esta semana una orden ejecutiva que prohíbe algunas nuevas inversiones estadounidenses en China en tecnologías sensibles, como los chips informáticos, y regula otras. Inversores estadounidenses se mostraron tranquilos ante las primeras noticias, afirmando que las restricciones, a primera vista, eran más limitadas de lo que se temía y que era improbable que se extendieran a las inversiones pasivas en valores públicos chinos. Pero varios gestores de carteras dijeron que la mayor preocupación era si China contraatacaría, como ha hecho en el pasado. Mucho depende de cómo China decida reaccionar a eso. La guerra tecnológica entre ambos países es un factor muy negativo, y Washington parece estar tratando de hacer ese anuncio sin causar demasiados problemas a China, dijo Rick McClure, socio de Cherryland Investments en Nueva Jersey. El fondo cotizado Izares MSCI China, uno de los mayores fondos de este tipo de empresas chinas cotizadas en Estados Unidos, subió un 0,7% el jueves, mientras que el resto de Wall Street terminó sin casi variación. En respuesta a la orden ejecutiva de Biden, el Ministerio de Comercio chino se declaró gravemente preocupado y se reservó el derecho a adoptar contramedidas. Algunos analistas chinos afirmaron que las opciones de Pekín son limitadas y que es improbable que el asunto vaya a mayores. Otros, sin embargo, opinan que esa visión es demasiado optimista. En mayo, China puso en su punto de mira al fabricante estadounidense de chips Micron Technology después de que Washington impusiera una serie de controles a la exportación de componentes y herramientas estadounidenses a China. Estados Unidos ha acusado a Pekín de penalizar a otras empresas estadounidenses en un contexto de crecientes tensiones entre las dos potencias económicas mundiales. Es ingenuo pensar que no habrá algún tipo de represalia por parte de China, dijo Tom Plumb, consejero delegado del fondo de inversión Plumb Funds. China podría restringir las exportaciones de tierras raras utilizadas en electrónica de consumo, vehículos eléctricos y otros componentes, o apuntar a otras empresas tecnológicas estadounidenses, dijo Plumb. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos están comprando en masa los chips más avanzados de Nvidia. Este es su plan. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos no quieren ser meros espectadores en la carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial, IA, que se está desarrollando por estos tiempos. Estas potencias regionales apuntan a conseguir un papel protagónico en un sector que, según los analistas, moverá casi $100.000 millones para 2030 y desplegará sus raíces en una amplia variedad de industrias. Para entrar en la carrera de los algoritmos generativos, no obstante, hacen falta recursos, principalmente provenientes del lado del hardware y de las carísimas tarjetas gráficas, para entrenar los modelos del futuro. Los mencionados países lo saben, así que han encargado miles de GPU avanzadas de Nvidia para desarrollar sus ambiciosos planes, al menos según recoge un artículo de Financial Times. Si quieres entrar en la carrera de la inteligencia artificial necesitas gráficas avanzadas. Como sabemos, las GPU son más idóneas que las CPU para la mayoría de las tareas de entrenamiento de inteligencia artificial.
Las ventajas son enormes en términos de rendimiento gracias a, entre otras cosas, su arquitectura paralela para realizar múltiples cálculos simultáneamente. Nvidia se ha convertido en la gran ganadora de este escenario, que vende más productos de inteligencia artificial que cualquier otra compañía de hardware. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, precisamente, han recurrido al líder del sector para hacerse con una buena base de hardware. El pedido de los primeros, según fuentes consultadas por FT, corresponde a al menos 3.000 Nvidia H100. Estamos hablando de unos chips diseñados para la inteligencia artificial generativa que cuestan $40.000 cada uno. Los segundos, por su parte, han encargado miles de chips Nvidia. Si bien se desconoce la cantidad de unidades, se sabe que muchos de ellos ya están en su poder. De hecho, ya los han puesto a trabajar a toda máquina de modo tal que Emiratos Árabes Unidos ha conseguido desarrollar su propio modelo de lenguaje de código abierto. El Instituto de Innovación Tecnológica del país de Oriente Medio presentó el modelo llamado Falcon en mayo de este año. En el comunicado aseguraban incluso que superaba a otros, como Llama de Meta y Stable de Stability AI. Estamos comprometidos a usar la tecnología para unificar a la humanidad, señalaban. Uno de los objetivos claros de ambos países es el que hemos visto. Quieren liderar en el campo de la inteligencia artificial. Pero también hay más. FT señala que los gobiernos han entendido la importancia vital de esta tecnología, por lo que entienden que deben reducir su dependencia de otros actores globales como China y Estados Unidos. México reemplaza a China como la principal fuente de mercancías a Estados Unidos. Las importaciones estadounidenses de bienes desde México aumentaron un 5,4% en el primer semestre respecto al año anterior. México y Canadá reemplazaron a China como principales proveedores de bienes a Estados Unidos, a medida que el impulso del fomenta una mayor diversificación de las cadenas de suministro. En mayo, las exportaciones en México fueron las segundas con más grandes registradas en el país. Estados Unidos importó cerca de $203.000 millones en bienes de China en los primeros 6 meses del año, 25% menos que en el mismo periodo en 2022, según los últimos datos no ajustados del Departamento de Comercio. Las cifras no están ajustadas por inflación. El país asiático es ahora el tercer mayor proveedor de mercancías a Estados Unidos, detrás de México y Canadá. Las importaciones de bienes desde México aumentaron un 5,4% en el primer semestre respecto al año anterior. Alemania y Japón completan los 5 primeros lugares. Durante más de una década, China ha sido el principal proveedor anual de bienes a Estados Unidos, en tanto que los lazos comerciales entre ambos países alcanzaron su punto álgido el año pasado. El comercio bilateral se enfrenta a la creciente división entre Washington y Pekín sobre temas que incluyen los derechos humanos, el comercio justo y la competencia por tecnología y mercados. Sin embargo, a medida que los consumidores estadounidenses se vuelven más exigentes en sus gastos en bienes, la demanda de productos fabricados en China, incluidos teléfonos y ropa, se ha ido enfriando. Al mismo tiempo, los problemas de la cadena de suministro de los años de la pandemia generaron un impulso para una mayor diversificación logística, que se ha traducido en más importaciones de sus vecinos del norte y del sur. Sobre una base ajustada estacionalmente, las importaciones estadounidenses de China cayeron a $33.500 millones en junio, la cifra más baja desde el inicio inmediato de la pandemia, mostró el martes el informe del Departamento de Comercio.
El déficit total del comercio de mercancías de Estados Unidos con China se redujo durante el mes